Lo que estás a punto de escuchar no ocurrió en una zona de conflictos ni en un país lejano. Pasó en México. En un rancho aparentemente normal que escondía una de las realidades más oscuras del crimen organizado. Aquí no solo se reclutaba, aquí se castigaba, aquí se desaparecía. Y lo más inquietante es que no fue el único lugar así. ¿Cuántos sitios como este siguen sin ser descubiertos? Esto es resto humano, mira. Todo esto es resto humano. Dime, ¿cómo van a sacar ADN de esto? ¿Sí los ves? ¿Sí? Esto es... Nadie estaba buscando un campo de exterminio. Cuando las autoridades llegaron a un rancho ubicado en una zona rural de Teuchitlán, creían que se trataba de un operativo más contra el crimen organizado. Pero lo que encontraron no era un escondite. Era un lugar del que muchas personas entraron y del que casi nadie salió. Durante años este sitio funcionó a plena vista, sin que nadie preguntara qué ocurría detrás de esas puertas. No era solo un punto de paso, era un sistema. Un lugar donde se reclutaba, se controlaba y se desaparecía. ¿Cómo pudo existir un sitio así durante tanto tiempo sin que nadie lo detuviera? Cuando las autoridades llegaron a un rancho ubicado en una zona rural del estado de Jalisco, específicamente en el municipio de Teuchitlán, no estaban buscando un campo de exterminio. El operativo formaba parte de acciones habituales contra el crimen organizado en regiones apartadas del estado. Desde el exterior, el sitio no parecía distinto a otros tantos ranchos de la zona. Terreno amplio, construcciones sencillas y caminos de difícil acceso. Nada a simple vista hacía pensar que ese lugar escondiera algo fuera de lo común. Desde el exterior, el rancho Izaguirre no parecía distinto a otros tantos. Un terreno amplio, construcciones sencillas y caminos de difícil acceso ocultos bajo la densa maleza de la región. Nada a simple vista hacía pensar que ese lugar escondiera una de las maquinarias de desaparición más sistemáticas de los últimos años. Durante años, el rancho permaneció ahí, silencioso, casi invisible para el sistema judicial. Los habitantes de las comunidades cercanas estaban acostumbrados a ver vehículos de lujo y camionetas de carga entrar y salir ocasionalmente. En una región donde el movimiento constante de grupos armados se ha normalizado, el rancho Izaguirre era solo un punto más en el mapa del control territorial. Pues desde fuera se veía como cualquier rancho ganadero de por aquí, nada fuera de lo normal. La verdad nadie se imaginaba nada y aquí en la zona pues uno aprende desde hace mucho a no preguntar de más, a bajar la mirada, así es como se vive más tranquilo. La ubicación fue su mayor ventaja. Alejado de los centros urbanos y rodeado por una vegetación que servía de muro natural, el sitio pasó desapercibido incluso para quienes transitaban por las brechas cercanas. No había denuncias formales por miedo a las represalias, ni reportes directos que alertaran sobre lo que realmente ocurría tras sus cercados. Pero el silencio no siempre significa paz. A veces es el síntoma de un terror absoluto. Con el tiempo, algunas historias comenzaron a circular en voz baja en Teuchitlán. Comentarios sobre jóvenes que eran bajados de autobuses o sacados de sus casas y que nunca volvían a ser vistos. Rumores sobre fogatas nocturnas que desprendían un olor químico y denso que no parecía ser de madera. Aquí todos escuchamos cosas, pero pues nadie quiere ser el siguiente en desaparecer. Uno aprende a seguir con su vida, a cerrar el negocio más temprano y a no preguntar por los que ya no están. Cuando finalmente se realizó la inspección, los investigadores y colectivos de búsqueda notaron que aquel lugar no era un punto de paso improvisado. Había estructuras adaptadas para el cautiverio y rastros que indicaban que el lugar funcionaba como un centro de entrenamiento forzado y eliminación de evidencias. No se trataba de un sitio de un solo evento. Era una infraestructura que había operado durante años bajo el mando del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo más inquietante no fue nada más encontrar los restos, sino darnos cuenta del tiempo. Cuando vimos las capas de ceniza y los fragmentos, entendimos que esto no había pasado en unos días. Ya llevaba mucho. A partir de ese momento, el rancho dejó de ser solo una propiedad aislada. Se convirtió en una pieza clave dentro de una investigación mucho más grande. Un espacio que obligó a replantear preguntas incómodas.
¿Quiénes llegaban ahí? ¿Por qué? ¿Y por qué nadie había intervenido antes? El hallazgo reveló una realidad que muchos preferían no ver. Que en lugares apartados, lejos de las cámaras y del ruido urbano, pueden existir espacios donde las reglas no aplican y donde las personas dejan de ser visibles. Lo que ocurrió dentro de ese rancho todavía estaba por descubrirse en su totalidad. Pero una cosa ya era clara. No fue un hecho aislado, ni un error momentáneo. Era parte de algo más grande. ¿Cuántas personas pasaron por ese lugar sin que nadie preguntara quiénes eran? ¿Y cuántos sitios similares siguen existiendo sin ser descubiertos? Durante años, el rancho en la zona rural de Teuchitlán, Jalisco, permaneció fuera del radar público. Pero todo cambió el 18 de septiembre de 2024, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaron un operativo sorpresa en el predio tras detectar movimientos sospechosos. La intervención fue presentada como un golpe importante contra una estructura criminal que operaba en la región Valles de Jalisco. Los resultados oficiales fueron contundentes. 10 personas detenidas, presuntos miembros de un grupo delictivo, 2 víctimas rescatadas con vida que se encontraban privadas de su libertad, y el hallazgo de una persona fallecida dentro del predio. Para la opinión pública el caso parecía resuelto y la amenaza desactivada. Sin embargo, esa versión oficial era solo la superficie de un abismo mucho más profundo. Lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. No somos como para decirte que yo puedo pensar que mi hijo pues tal vez pasa por aquí, pero ahorita pues te meten y qué. Esto es una burla, de verdad, te traen a un tour y no se vale, o sea, no se vale que se burlen así de nosotros. Nosotros no venimos a turistear, venimos a ver evidencias, a ver si hubiera prendas. Ahorita ya no hay nada. Tras la intervención de la Guardia Nacional, el rancho quedó bajo la responsabilidad legal de las autoridades estatales. Se esperaba que la Fiscalía del Estado de Jalisco realizara un rastreo forense exhaustivo, búsqueda de fosas, análisis de restos óseos y preservación de cada indicio. Eso no ocurrió. Durante los meses siguientes el predio quedó en una especie de limbo administrativo. No hubo presencia constante de policías ni un acordonamiento que impidiera el acceso a extraños. El sitio que había servido como centro de tortura y cautiverio quedó expuesto al paso del tiempo, a la lluvia y peligrosamente a la alteración de evidencia. Después de que se llevaron a los detenidos y a los que rescataron, todo se quedó igual, nadie cuidaba nada. El rancho volvió a quedarse solo, como si lo que pasó ahí adentro ya no le importara a nadie. Pero el 5 de marzo de 2025, el silencio se rompió. Hartos de la inacción y guiados por denuncias anónimas que hablaban de un campo de exterminio, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco decidieron ingresar al predio por su cuenta. Lo que encontraron al entrar no solo contradijo la calma oficial, sino que reveló una negligencia sistemática. Entramos porque sabíamos que ahí había más, lo sentíamos, lo que se dijo oficialmente no cuadraba con las llamadas que nos llegaban de familias que andaban buscando a sus hijos por esta zona. Cuando entramos, pues confirmamos lo que ya sospechábamos. Encontraron una cantidad abrumadora de evidencia que no había sido recolectada. Prendas de vestir con rastros de violencia, calzado de diversas tallas disperso por el terreno, y lo más perturbador, indicios de áreas adaptadas para la destrucción de restos humanos. El rancho no era solo una casa de seguridad, era un centro de reclutamiento forzado y exterminio. El horror en Teuchitlán no fue un episodio aislado de un solo día. Fue una operación industrial de violencia que las instituciones de Jalisco decidieron no investigar a fondo tras el éxito mediático del operativo inicial. Hacer el adiestramiento, les quitaban todas sus pertenencias y aquí ponían los tenis, zapatos. El sitio había sido minimizado y posteriormente abandonado, dejando a las familias en la oscuridad. Les ponían apodos pues, por nombres, por número. La pregunta ya no era únicamente ¿qué ocurrió ahí?, sino por qué se permitió que la Tierra ocultara el secreto durante 6 meses más. Y mientras las imágenes de lo encontrado comenzaban a circular,
una duda mucho más inquietante se instaló con fuerza. ¿Cuánto del horror fue descubierto y cuánto se perdió para siempre durante los meses en que nadie protegió ese lugar? Lo descubierto allí no solo habla de las ausencias, habla de quienes lograron escapar del mecanismo, revelando el horror psicológico de un sistema que busca convertir a las personas en herramientas de guerra. Un chavo güero se nos acercó, no, pues celulares. No, pues ¿saben a qué viene? No, pues, sí, ayudante de limpieza. No, pues no vienen a esto, vienen a trabajar para la empresa. ¿Quién se quiere ir de aquí? No, pues, varios levantaron la mano. Y no, pues aquí no se va a ir nadie. Y se van a ir todos. La justicia, aunque lenta, ha comenzado a dictar cifras que intentan igualar la magnitud del horror. En julio de 2025, los 10 sicarios detenidos en el operativo original fueron sentenciados a 141 años y 3 meses de prisión cada uno. Se les halló culpables de desaparición cometida por particulares, desaparición agravada y homicidio calificado. Sin embargo, la batalla legal no termina. A inicios de 2026, sus defensas mantienen un recurso de apelación que mantiene a las familias en vilo. La herida más profunda para los habitantes de Teuchitlán se abrió el 3 de mayo de 2025, cuando fue detenido José Ascensión Murguía Santiago, el exalcalde del municipio. Quien juró proteger al pueblo es hoy acusado de recibir pagos mensuales de 70.000 pesos por permitir que el rancho operara como una fábrica de muerte en su propio territorio. Junto a él, la red de complicidad sumó a 5 expolicías municipales, incluyendo a un exjefe de policía de Tala, señalados por vigilar el perímetro del rancho y, en los casos más atroces, entregar ellos mismos a las víctimas al cártel. A pesar de las capturas de figuras como José Gregorio N., alias El Lastra, líder operativo que supervisaba el adiestramiento forzado, el peligro persiste. En enero de 2026, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha lanzado una alerta desesperada. Denuncian filtraciones desde la Fiscalía hacia el crimen organizado, poniendo en riesgo la vida de quienes se atrevieron a testificar. Aunque la Guardia Nacional rescató a 2 víctimas con vida el 18 de septiembre de 2024, la magnitud del lugar fue minimizada por la narrativa oficial. El posterior abandono institucional obligó a las familias a tomar la justicia en sus propias manos. Reconociendo el coraje de quienes no se rinden, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó para documentar lo que el Estado prefirió no ver: montañas de ropa, calzado de diversas tallas y objetos personales que son el último rastro físico de una vida interrumpida. Pues dimos porque teníamos varias llamadas anónimas, incluso familiares, que nos acompañaron donde posiblemente pudiera haber estado su hijo, y pues nos encontramos con restos calcinados. Tengo todos los días que hacer mi vida normal. Tengo que hacer todo lo que tengo que hacer mi día a día, con el pensamiento que mi hijo ya no está con nosotros, que no sabemos dónde está, que no sabemos si está por su voluntad, si está en contra de su voluntad. El proceso forense en Teuchitlán es una herida abierta. Aunque los peritajes han avanzado con extrema lentitud, el impacto humano de esta demora es devastador para las familias que viven en un limbo de incertidumbre. Hasta el momento, el análisis científico ha logrado identificar a al menos 3 personas mediante pruebas genéticas, permitiendo que sus familias cierren un ciclo de agonía. Sin embargo, cientos de fragmentos óseos degradados por el tiempo y el clima siguen bajo custodia, representando historias que aún esperan justicia y una identidad recuperada. El rancho de Teuchitlán ya no es solo un lugar físico, es el símbolo de una negligencia que permitió que el horror operara a plena vista. Algunos siguen vivos, pero carga con la sombra de quienes no tuvieron su suerte. El arte y la memoria se vuelven hoy las únicas herramientas para evitar que estas señales sigan siendo ignoradas por el miedo o la indiferencia. Mientras la tierra de Jalisco sigue entregando secretos, la pregunta final nos confronta a todos. ¿Cómo permitimos que el silencio se normalizara tanto como para que un campo de exterminio funcionara en nuestro propio camino?